No. Todos los valores, puede tomar valores positivos, o sea, la diferencia es que mutex es como una variable binaria, 0 o 1. Vos a 0 le podés sumar 1 y a 1 le podés restar 1 y que quede en 0. Después, si estaba en 0 y le tratabas de restar 1, bloqueabas ese hilo, pero no dejaba de ser una variable que es binaria. Ahora el semáforo es una variable entera. Entonces, vos podés inicializarlo en el valor 10 y le podés restar tantas veces 1 como vos quieras, siempre y cuando no sea negativo. Cuando está en 0 y vos le querés restar 1, lo que hace el kernel es bloquear a ese hilo o a ese proceso. Voy a compartirles la pantalla, así les vemos un poquito más. Bueno, ahí tenía el recordatorio. A ver, espérense que acá tengo el productor consumidor, cómo cambia ahora con semáforos. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver una cosa importante de semáforos. Es que es un entero positivo, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es inicializarlo en cualquier valor positivo o 0, y los procesos lo pueden ir incrementando y decrementando. Pero cuando yo me quiero asegurar que un solo proceso tenga acceso al recurso, proceso o hilo, porque pueden ser para procesos o hilos, que un solo proceso o hilo acceda a un recurso compartido, yo, si está en 0, el que intenta decrementar el semáforo, ese proceso o hilo se va a bloquear. ¿Está bien? Si yo lo inicializo, sí. Una consulta, cuando mencionaba la presentación, que el semáforo cuando se usaba en proceso tenía que ser con una memoria compartida, estamos hablando de la memoria compartida justamente que no vimos, ¿no es cierto? Sí, puede ser un espacio de memoria compartido que no vimos. Eso es para procesos no relacionados, ¿sí? Pero si vos no querés usar este semáforo, está el semáforo con nombre, que si a alguno le interesa, yo le puedo pasar toda la información, le puedo pasar una presentación y un práctico para hacer con memoria compartida. No lo damos porque no nos excede el tiempo, pero existen estos mismos semáforos, tienen la misma funcionalidad, pero tienen nombre. Y como todo lo que tiene nombre, se puede usar entre procesos no relacionados. Entonces ahí... No, pero me refiero con un proceso relacionado, por ejemplo, un padre y un hijo, el espacio de memoria que compartirían, ¿cuál sería las variables globales? No, porque vos ahí ya lo separás, pero vos podés Por eso, tener un objeto, claro, algo en otro lugar que lo creó el padre, bueno, y comparten al crear al hijo, vos le heredás los descriptores, ¿sí? Pero si no, lo podés hacer con semáforos con nombre. Si a alguno le interesa, yo tengo toda la información, era para que no se hiciera tan largo el tema de semáforos. Funcionan exactamente igual y tienen un nombre. Por lo tanto, bueno, esos pueden, no hace falta que los mapeen en ninguna zona de memoria compartida ni nada. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias. Ahora, si ustedes van a utilizar lo que es memoria compartida, que no vemos este año, una zona de memoria compartida es como un objeto de memoria compartida que tienen una zona en común, los dos procesos, estén relacionados o no. Si ustedes ponen el semáforo sin nombre ahí, también puede funcionar. ¿Se entiende? Sí, a mí la duda me había surgido porque, o sea, entendía la parte de procesos no relacionados, que había una forma de compartir una memoria, pero me Sí. quedó la duda de entre un padre y un hijo, ¿cómo hacían para usar un semáforo sin nombre? Bueno, también podés tener esa zona de memoria, pero se crea aparte, digamos. Sí, sí, ¿Sí? gracias. De nada. Bueno, entonces el semáforo lo podemos utilizar nosotros como parecido a un mutex, lo creamos con un valor 1 y le podemos restar 1, dejarlo en 0 y trabajarlo así en forma como binaria, o lo podríamos utilizar como en el productor consumidor, inicializarlo en otro valor. El productor consumidor
que es lo que tengo acá, ¿se acuerdan que con mutex nosotros la forma de trabajarlo era, teníamos un buffer que era más chico que la cantidad de datos que yo quiero enviar. Entonces el buffer acá es de 5, yo quería enviar 20 datos, por lo tanto tenía que hacerlo en 4 veces, pero cuando lo hacía con mutex, yo trabajaba con un solo mutex y tenía el buffer vacío, el buffer totalmente lleno, ahí incrementaba el mutex, el consumidor leía el buffer lleno y volvía a incrementar el mutex, el productor escribía todo el buffer y así sucesivamente. En cambio acá con semáforos, la forma de que nosotros lo podemos resolver es con 2 semáforos. Un semáforo nos va a dar el significado de si hay lugar en el buffer. Que ese semáforo al inicio lo voy a inicializar con el tamaño del buffer. En este caso 5, porque tiene 5 lugares el buffer. Y voy a tener otro semáforo que nos va a indicar cuántos datos hay para ser leídos en ese buffer. Entonces, hay datos, lo voy a colocar en 0 al inicio porque no tengo ningún dato. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que alguien quiere escribir, que el productor quiere escribir, va a preguntar si hay lugar. O sea, va a decrementar el semáforo de hay lugar. En este caso ha escrito 2, ha decrementado en 2 el hay lugar. Y va a incrementar el de hay datos, porque cada vez que escribe va a haber un dato más. El consumidor, al revés, cada vez que vaya a consumir va a preguntar por el semáforo si hay dato, eso quiere decir que le va a restar 1 al dato, y le va a sumar 1 al de lugar, porque cada vez que lea va a haber un lugar más. Entonces puede pasar que escriban 2, lea 2, o que se haga en forma mucho más dinámica, ¿sí? A ver si lo tengo acá. El proceso. El proceso productor-consumidor. Espérense que lo encuentre. Acá. Fíjense, que es este de acá. Nosotros vamos a tener, primero vamos a ver el hilo main, que el hilo main lo que va a hacer es crear los 2 semáforos, y el semáforo de lugar lo va a crear, y lo va a inicializar en el valor de el tamaño del buffer, ¿sí? Y en el semáforo de dato lo va a inicializar con 0. Luego va a crear los 2 hilos, el productor y el consumidor, y va a esperar a que estos terminen y destruye el semáforo, nada más. Vamos a ver qué hace el productor y el consumidor. El productor, si ven acá, lo que hace es, va a empezar a producir tantos datos como desde 0 hasta la cantidad de datos a producir, que en este caso es 20, ¿sí? Bueno, y el tamaño del buffer lo he puesto en 10, pero podría ser 5. Lo tenemos acá, y fíjense, siempre antes de escribir va a preguntar si hay lugar, y lo va a decrementar al lugar, al semáforo lugar, escribe, y cuando termina de escribir, incrementa el semáforo de hay dato. Y el consumidor hace algo parecido. Va a consumir tantos datos como datos a consumir, o datos a producir, que es igual. Va a preguntar por si hay dato, y le va a restar 1, por eso hace el semi-white. Y una vez que lea el dato, va a incrementar el semáforo de hay lugar. Entonces, no sé si se acuerdan cómo funcionaba antes lo que era semáforos. Este creo que es el 4. Cómo era el productor consumidor con mutex, pero era todo un bloque. Ahora es como mucho más dinámico, haciéndolo así. Ahora lo vamos a hacer así. ¿Sí? Fíjense, se producen 2, se consume 1, se produce 1, se consume. Y está así lento porque le he puesto un sleep para que podamos ver cómo se va consumiendo y produciendo. Pero antes era de a bloques. Si le ponía el tamaño del buffer en 5, producía 5, consumía 5. Ahora es mucho más dinámico. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe.
Bueno, ¿entienden cómo funciona un semáforo? Sí, sí, Bien, perfecto, profe. Profe, yo veo una pregunta ahí. Veo que pone en el comentario decrementa el semáforo o espera. ¿A qué esperaría? porque si espera si es igual Ah, a sí, cero. igual a cero. Si es igual a cero, tiene que esperar a que alguien haga un post de este semáforo, que en este caso, como es el semáforo datos, sería este otro hilo, espera a que pase esto para que sea un valor positivo y después pueda decrementarlo, porque el kernel no te va a permitir que el semáforo pase a un valor negativo. Cuando el semáforo es cero y Perfecto. vos intentás decrementarlo, te va a bloquear a vos hilo o proceso. Sí, sí. Es parecido al Mutex. Es parecido, pero puede tomar valores positivos mayores que 1. El mutex es como una bandera, digamos, 0 y 1. Claro. Profe, una consulta. Para Sí. los novatos como yo, básicamente, ¿cuáles son los errores que normalmente uno comete al usar semáforos o con qué problemas se pueden encontrar al utilizarlos? Mira, con esto es muy parecido a lo que pasa en un mutex, es que vos, si pones, fíjate, acá está el lazo for, se voy a incrementar dentro del lazo for, que acá decremento dentro del lazo for, acá incremento el otro dentro del lazo for. ¿Sí? O como decirte en algún otro ejercicio de estos que hemos visto acá, a ver, el 3 creo que, ¿sí? Si vos acá, bueno, esto es lo mismo, como semáforos. Ves que vos incrementás acá y acá vos tenías que decrementar. Si vos haces este ejercicio 3, vas a ver que se podés dejar bloqueado porque vos acá incrementás un cierto número de veces el semáforo y acá lo decrementás otro cierto número. Bueno, eso se tiene que mantener para no El dejar de, bloqueado ningún hilo. el Y de también, 5 y 6, ese sí, me acuerdo. sí, este es el 3. A ver, el 3, a ver, lo vamos a compilar al 3. Y lo vamos a... ¿Sí? Fíjate que ahí dejaste a un hilo bloqueado, porque hiciste 1, 2, 3, 4, 5 incrementos, hiciste 1, 2, 3, 4, 5 decrementos, y cuando fuiste a hacer el sexto, lo dejaste bloqueado. Entonces, bueno, estas son las cosas que generalmente por ahí se lo utiliza mucho como mutex, también al semáforo. O sea que ahí tengo, bueno, en realidad tengo dos hilos, porque el main también lo tengo bloqueado, porque está esperando el hilo. El main, claro, está haciendo, está en estos join, en alguno de estos join. Pero, o sea, si por ejemplo, si usted me pregunta cuántos hilos tengo bloqueados en ese momento, tengo el main lo considero como bloqueado, o sea, tendría dos hilos bloqueados. Claro, pero el main no está bloqueado por el semáforo, sino que está bloqueado No, porque está no, por el esperando main, un hilo que está bloqueado. sí, sí, por eso. ¿Sí? Bueno, y como les decía a ustedes, si quieren usarlos entre procesos, hay otros semáforos que son los semáforos con nombre, que como para no hacerles tanto lío no se los dimos este año. Pero si a alguno les interesa, les puedo dar la información pertinente para que los ocupen. No, gracias, sí, está bien. Pero no se los tomo. Bueno, si tienen alguna otra duda o consulta. Recuerden lo que les puse acá en el chat. No sé si lo vieron. No sé si todos vieron en el chat que Sí, les avisaba que hemos enviado las credenciales del laboratorio remoto por mensaje privado. Al que no le esté funcionando, no le haya llegado, nos avisa. ¿Sí? buenísimo, profe, gracias.
Bueno, y a partir de la semana que viene, fíjense que vamos a tener consulta en otro canal, que es en el del ingeniero Sebastián Tobar, que es el que les va a empezar a dar las prácticas ahora, y van a tener consulta con él. Si necesitan consulta de los temas anteriores, nosotros quizás coloquemos un horario de consulta para, sobre todo cuando vayan a rendir el parcial, a las 18, si les parece. No sé si les viene bien. Sí, sí, viene bien, profe. Bien. ¿Cómo? Disculpe, se me cortó, ¿qué pasó? A partir de la semana que viene ya van a empezar a tener en este horario consulta con el ingeniero Tobar, con el ingeniero Sebastián Tobar. Entonces, que van a empezar a ver lo del laboratorio remoto, que sería el horario de clases pero seguramente cuando estemos por rendir el segundo parcial van a necesitar consulta de práctica. Entonces vamos a agregar un horario de consulta a partir de las 18 a las 19, para que puedan hacer consulta de los temas anteriores de la práctica cuando estén por rendir, ¿sí? Profe, ¿está Gracias. definida la fecha del segundo parcial? Creería que sí, que Rodrigo la tiene, la Mandó tenemos un definida, correo no la el tengo a ingeniero- mano, pero está Mandó un definida. correo al ingeniero Tafernaberri, que era el 25. Claro, exacto. Ujú, exactamente. Así que bueno, a partir de la semana que viene, desde las 18, si quieren hacer consulta de los temas de práctica hasta semáforos, me lo pueden seguir haciendo en ese canal para ya ir viendo lo del parcial. ¿Está bien? Perfecto, profe, gracias. Y a esta hora van a tener la clase de práctica con el ingeniero Tobar. Bueno, ¿alguna otra consulta? Al parecer no. Qué bueno que les ha quedado todo tan claro. Profe, ¿podríamos ver, porque no llegué hasta esa parte, el ejercicio número 4? El ejercicio número 4, el productor consumidor. Ah, es el que hemos estado viendo ahora. Sí. Listo, no dije nada. Pero si necesitas que lo veamos de nuevo, lo vemos de nuevo. No, sí lo entendí. Bien. Después les propone, sí, a ver, espera que les voy a compartir pantalla de nuevo, porque les propone en el práctico, que lo tenía en algún lugar, acá. Después les propone a ustedes en el ejercicio 4 que agreguen otro hilo productor, ¿sí? O sea, el productor consumidor, así como está, se los da hecho y les dicen, bueno, agreguen otro hilo productor. Entonces yo les voy a explicar ahora cómo agregar otro hilo productor. Entonces, eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Fíjense. Vamos a ir primero al main. Primero que nada, vamos a ir acá. Y fíjense, el tamaño del buffer sigue siendo el mismo. Pero la cantidad de datos a producir y a consumir ahora las voy a desdoblar en dos, porque como voy a tener dos productores, cada productor va a producir 15 datos. Y el consumidor tiene que consumir 30 datos en lugar de 15, porque tiene que consumir de los dos productores, ¿sí? Además de eso, yo quiero darle que un productor produzca, y hasta que no termine ese, no produzca el otro, porque si no se me van a mezclar los datos y no voy a saber de qué productor son cada dato. ¿Está bien? Entonces, lo que pasa en el main, cuando yo tengo dos productores o dos consumidores, va a ser lo siguiente. Voy a seguir trabajando dos semáforos, el semáforo de cuánto lugar hay, que lo voy a seguir inicializando en el tamaño del buffer, y el semáforo de la cantidad de datos que hay, que lo inicializo en 0 porque en el inicio no tengo datos. Luego voy a crear los hilos. En este caso voy a crear el productor 1 y el productor 2, y un consumidor. ¿Está bien? Luego el main va a esperar a que terminen los 3 hilos y destruye los semáforos.
¿Qué agrego acá para que los productores no se pisen? Fíjense que lo que agrego acá es un mutex. Entonces, con un mutex, con el semáforo yo voy a regular lo que va pasando en el buffer. Pero con el mutex yo voy a regular cuál de los dos productores entra primero. Entonces, entra un productor y hasta que no termine ese productor de producir todos los datos que tiene que producir, en este caso 15, no dejo que el otro ingrese al buffer para que no se mezclen los datos. ¿Se entiende? Sí, sí, Profe, perfecto. ¿qué sentido tendría eso si yo, digamos, la ventaja sería que yo tuviera dos productores produciendo a la vez? Claro, y si se te mezclan todos los datos, ¿cómo sabes que el dato que estás leyendo es del productor 1 o del productor 2? No, ahora es que supongo que no me interesa quién lo produce, sino tener el dato. Y ¿Podría que no. hacer eso? O sea, si a vos te interesa, si no te interesa que se mezclen, sí, pero generalmente no pasa eso. O vos lo que podés hacer es, si quiero que esté funcionando al mismo tiempo, o utilizo dos buffers distintos para saber quién produce, porque no, en realidad sí me interesa saber de quién es el dato, porque seguramente son resultados de distintos lugares. Entonces, sí, cuando yo leo el dato no sé de quién viene. Entonces, o utilizo dos buffers, y en caso de no poder tener dos buffers, porque acá lo estamos haciendo con buffer chiquito, pero esto se usa para cuando no tenés recursos, si no tengo dos buffers, y bueno, voy a tener que elegir con qué productor trabajo primero y luego con qué productor, con el otro productor. Por ejemplo, si me están produciendo datos para que yo haga un análisis de algo, quizás no tengo ni siquiera la capacidad de poder leer los dos para poder procesar dos cosas al mismo tiempo. Entonces primero voy a consumir de uno para producir un resultado y luego voy a consumir del otro. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Entonces, lo he llamado 4, y la solución para poder tener dos productores o dos consumidores es agregar un mutex al que está repetido. O sea, si está repetido en este caso el productor, los productores van a llevar un mutex cada uno. Fíjense, productor 2 lleva acá un mutex, y acá otro, y fíjense que el mutex lo tengo antes del for. Y acá también, afuera del for. ¿Se entiende? Puse el mutex fuera del for. Y este otro productor, por supuesto los dos productores tienen que utilizar mutex, porque si utilizo uno solo no vale de nada, no sirve de nada. Fuera del for, fuera del for. Entonces, ¿recuerdan cómo funcionaba el de recién? Vamos a ver cómo funcionaba el de recién. Este es un productor, un consumidor. Fíjense que produce 1 o 2 datos, consume 1 o 2 datos, y lo va haciendo así lento porque le he agregado un sleep de 1 para que podamos ver cómo se van produciendo y consumiendo los datos. Si no, no lo alcanzaríamos a ver visualmente. Bueno, y ahí termina. Entonces, ahora vamos a el otro, el que tiene dos productores. Y fíjense, pasa lo mismo, pero ahora es todo con el productor 1. Consume datos solamente del productor 1, que le puse 15 datos. Termina el productor 1 y empieza a consumir recién ahí del productor 2. ¿Se entiende? Y así con el mutex logré que no se mezclaran las dos producciones. Podría haber pasado que, digamos, primero produzca el productor 2 y después el 1, Sí, ¿verdad? sí. O sea, que es aleatorio eso. Sí, es aleatorio, lo que pasa que, bueno, también como vos los vas creando, le das más posibilidades a que entre primero uno que el otro. Pero sí, es como vos decís. Ese es el último ejercicio que les propone el trabajo práctico. Pero eso que dice de cómo lo va creando es el orden en que lanzo el hilo. ¿A eso va? Claro, como creo el hilo. Así le doy más posibilidades, nada más. Claro, claro. Fíjate, creé acá primero el productor 1 y después el productor 2. Entonces el productor 1, y como existió antes, es más probable quizás que al mutex lo ponga en 0 y ya al otro no pueda entrar. Claro, Pero claro, claro.
Bien. pero quizás no hubiera pasado, puede no pasar, pero tiene más probabilidades. Bueno, ¿se entendió Sí, profe, perdón que no hayamos laburado tanto, hemos estado rindiendo. Ya no vamos a poner. Bueno, está bien. Acuérdense que después ya van a tener consulta a partir de las 18, así que si les van surgiendo consulta de esto o de los prácticos anteriores cuando estén estudiando, lo vamos viendo, no hay problema. Muchas gracias, profe. Buenísimo, profe. Bueno, Bueno, quedan 10 minutitos, así que si no hay más consultas, después no renovamos la sala. Sí, va, no sé si alguien más tiene preguntas. No sé. No, por mi parte no. ¿No?